Auspician este programa. TRF, todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Buenas noches, bienvenidos, Legado de Campeones. Y hoy sí que vamos a hablar de legado, porque las dos personas que me acompañan han compartido casi toda la trayectoria de mi papá y tienen mucho para contarme, una experiencia, nombres legendarios del periodismo, así que les doy la bienvenida a Alberto Juárez. Vos compartiste toda la trayectoria, literal. Y Jorge Leniani, gracias, Paula, obviamente querida. Alguien que también ha compartido toda una etapa debe ser tan rica de anécdotas, sí, que no veo la hora de escucharlos. Sí. A mí me queda fuera la primera parte, el 70 y pico, cuando él arrancaba, que Alberto sí lo vio en la primera época de la ruta, pero ya después del 70 y pico, ya 76, 77, ya cuando empieza a lograr los primeros campeonatos de TC con el Polaco Orsay, ya los tengo vivos en el recuerdo, pero vos lo viste debutar, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, te voy a aclarar. Tu papá, además, es uno de los 5 ídolos de la historia del automovilismo argentino. ¿Ah, sí? Quiero escuchar tu opinión. Siempre lo dice Alberto eso, ¿eh? No es que lo dice por primera vez. No. Está dentro de los 5. Fangio, Juan Gálvez, Oscar Gálvez, Luis Di Palma, sí, amigo y rival, sí, y el Flaco Traverso. ¿Sabes por qué? Qué podio armaste, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Sabes por qué? Porque él tenía hinchas, tenía quien lo amaba, tenía quien lo odiaba, pero todos lo admiraban. Es decir, aún aquel que no lo quería, aún el que no era hincha, lo odiaba. Te digo, yo también, digamos, ninguno de ellos dejaba de admirarlo. Sí. ¿Te das cuenta? Por encima del carácter que tenías en la relación. No provocaba indiferencia, eso es cierto. No, sin duda. Él decía, alguna vez escuché también varios periodistas decir, sí, ¿lo amás o lo odias? Sí, no pasaba desapercibido. Pero no dejabas de admirarlo. Yo se lo oculté toda la vida. Te digo la verdad. ¿Por qué? Porque él era muy vivo para manejar esas situaciones y de pronto no te digo que se aprovechaba. Pues es que esa admiración pasaba también por autoridades de la prueba. Me acuerdo de comisarios deportivos que hasta de alguna manera no era lo mismo legislar con Traverso que con otro, ¿viste? Sí, han sido injustos en alguna maniobra como la aquella del Pato Silva, porque cuando tenían que penalizarlo a Traverso, les temblaba el pulso, ¿eh? Sí, y bueno, era lógico, el flaco era duro, era categórico, hacía valer todo su fuerza, su prestigio, su lugar, ¿no? Su cerebro rápido, su creatividad para la respuesta y para la declaración. Tremendo, lo habrán vivido como periodistas, ¿no? Nos peleábamos para ir a hacerle notas. Para ir a hacerle notas. Hace un ratito te contaba algo. Y uno también recorre tenés un montón de recuerdos de él, ¿no? Era tan hábil declarante, ¿no? Un día fuimos a tu casa a hacer una nota de televisión, Campeones tenía un programa de televisión, y era un domingo que no había carrera, y teníamos 3 horas en ATC en aquel momento. Y fuimos con una cámara y le hicimos una nota larga, Juan María. En un momento estábamos sentados en el sillón de tu casa, y yo digo, flaco, vos debes tener más horas sentado en el auto de carrera que en el sillón de tu casa. Y bueno, derivó la charla, fue por otro lado. La semana le van a hacer una nota en TIC, y dice, porque yo, en el mismo lugar estaba, ¿no? Dice, porque yo tengo más horas sentado en el auto de carrera que acá en el sillón de mi casa. Te dice, robó ¿no? la línea. Y lo llamo y le digo, flaco, y dice, él captaba todo, era muy hábil, muy inteligente, era atrapante la personalidad, por eso trascendió el automovilismo, ¿no? Bueno, qué lindo escucharlo como hija, y sí, comparto que algo de lo que mi papá generaba, a mí me costaba entenderlo siendo chica en el autódromo, porque pero ¿por qué este fanatismo, estas ganas, esta identificación con él? Mucho. Era tremendo. Te digo, yo ocupé la butaca derecha en entrenamientos con él, con Luis Di Palma, con Roberto Mouras, con Tito Besone, con Tito Retavijaya y un par de pilotos más. ¿Y sabéis quién era el mejor? Tu papá. Me encantaría que escuchar esa respuesta. ¿En serio? No, era tu papá. ¿Y por qué? Mira, se me eriza la piel de acordarme, ¿no? Por la tranquilidad con que resolvía los momentos difíciles de un auto, que los hacía simples.
Sí, ¿Te das sí. cuenta? O sea, era tremendo. Además, él decía que no era tester. Pero no era tester, que es el que ensaya y desarrolla los autos, porque era un aragán. ¿Te das cuenta? Sí. Recuerdo que lo usaba a Ángel Guerra para eso. Guerra Sí, sí. hacía todo el desarrollo, pero los últimos toques, en 3 vueltas, Juan resolvía los pequeños detalles que de pronto no había podido transmitir por la forma de manejo que él tenía Ángel Guerra. Te agrego digo algo, más. Alberto. Donde Sí. estás sentado vos ahora, hablando con Paula, el polaco Erceg, decía, reafirmaba esto que vos decís, porque decía, Juan María salía de boxes y volvía a entrar. Y le preguntás qué pasó, y dice, no, esto y esto. Y, o sea, era sentía tan bien el auto que una vuelta le alcanzaba para darle la información correcta, ¿no? Esa sensibilidad lo hacía un mal tester, como obviamente No sé si dijo mal este tester. también, Es que como no que no le le servía gustaba, para mandaba a ensayar otros, o claro. para probar cosas, porque era enseguida le sacaba y ya está, te doy la Sí. respuesta, la A solución. él le gustaba correr, a él le gustaba Sí. el momento, Esa- o sea, la esa es la clasificación palabra. y le gustaba correr, el mano a mano, el duelo, viste, ahí estar al lado de otro piloto. Él se sentía cerca de otro auto y era el mejor traverso, ¿no? Sí, sí. No disfrutaba de manejar el auto, disfrutaba de correr con el auto. Claro. Era hasta tremendo porque la además diferencia. también tenía una capacidad en maniobras de ataque, en maniobras de defensa. Era muy completo. Hizo bien todo lo que manejó. No te olvides que llegó a ganar Rally Internacional. Sí, ¿Te das sí. cuenta? Dentro de una división fue campeón. Con el Fórmula 2, medio como que aquí tenía que trabajar más y en cuanto pudo lo dejó. Pero se vino de Europa con la posibilidad de integrar Fórmula 1 con un contrato, un precontrato de Bernie Eccleston. Además, Alberto, consideremos de dónde viene Juan María, porque no es que él Claro. tenía una formación No. de monopostos. Ni Ubiquémonos de en el karting, momento. tampoco había corrido en claro, karting. ni karting, No. ni fórmula. Hizo un par de carreras, de ensayos acá de fórmula. Y después de correr en el turismo carretera, que no es el TC de ahora, No. es el TC de aquellos tiempos de la ruta, de un Falcon que era un Falcon mismo, preparado, y se bajó de ese auto donde fue campeón en el 77 y en el 78, y acto seguido, a los pocos, en marzo, en abril del 79, estaba arriba de un Fórmula 2. Que Pensar nosotros que hoy parecía lo Fórmula suben 1. a los simuladores, hacen un montón de Nada entrenamiento, que ver. les dan tiempo de adaptación. Y sí, fue así. Y tenía esa capacidad. Realmente la escuché muchas veces que se la han nombrado porque era admirable. Y en el rally también lo mostró, ¿no? Porque Entrar es una maravilla. Lo que hizo en Una el rally, maravilla. que no era su Realmente, especialidad. Haber llegado a lo que llegó él dentro de esa categoría y de pronto tuvo golpes fuertes, ¿te das cuenta? Pero prácticamente le resbalaron. Más allá del susto que se pegó en Arrecife, corriendo Sí. con un auto de rally y el de... Mar de creo que Ajó, fue- él tiene el de Mar de Ajó es fuerte Mar también. de Ajó, por eso también. Tremendo. Sí, que Para ese él- día se bajó del auto y decía, hasta elijo cómo choco, dice, porque iba a chocar de frente y dice, lo puse de costado y choqué de cola, dice. Pero te das cuenta que yo un elijo artista- de qué forma, dice ese flaco, era, Un era artista. maravilloso. Te daba vuelta Declarado- hasta un choque. te lo daba Claro, vuelta claro, y decía, hasta el terminaba choque lo veías quedando bien, como- hasta el choque lo veías bien, ¿no? Vos sabés que él se recordó ahora de Erceg. Él fue compañero de Héctor Luis Gradassi en el equipo de Erceg. Y había un patrocinio muy importante de Fiflasto en ese Sí. momento. Pero el piloto uno, ¿quién era? Era Héctor Luis Gradassi. Pirín, que ya era campeón. Del cual aprendió muchas cosas del manejo y muchas cosas de las picardías. Sí. ¿No? Fue uno de los más pícaros que tuvo el automovilismo argentino, Pirín Gradassi. Entonces, cuando terminaba la carrera, aun cuando Juan le viniera ganando, si venían como los dos, el polaco decía, primero Gradassi, segundo Traversa. Una vez que hizo, terminó la carrera, en ese momento entramos al parque cerrado, con los autos, entramos al parque cerrado, y se paró. Llegó ahí, lo puso en punto muerto al auto y lo aceleró a fondo hasta que se rompió el motor. A propósito. Porque él además era, en esto, Tal cual, como el que le gusta cualquier deporte me va a entender, él era muy autoexigente Claro. y él, si perdía, si era segundo, se iba muy amargado. Sí. Uno que lo conoció, que lo trató mucho, a veces ahora cuando escuchás a tanto joven piloto dice, no, estoy contento, y salí cuarto, salí tercero, y se me viene a la memoria las reflexiones de tu papá, porque decía, yo me voy mal y estoy hasta el miércoles enojado si salí segundo, o sea, y lo decía, ¿no? O sea, y lo hacía sentir porque hasta su cara demostraba de que no estaba contento cuando perdía, ¿no? Y bueno, y eso habla de un deportista que abrazó esto con la pasión y con la dedicación.
situación que la hizo, porque no era que iba a competir, no, él quería ganar, y si no ganaba, se volvía mal, ¿no? No, es que realmente esto de cuando mi papá habla de la pasión, lo describe 100% porque aparte vivía para y por eso. O sea, su semana completa estaba orientada hacia el fin de semana de carrera y la carrera era todo desde el jueves, la estrategia del domingo la empezaba ya desde antemano. Eso yo por ahí hoy lo entiendo, pero lo notaba desde chica. La concentración no era lo mismo en otros pilotos que yo veía y te los cruzabas más relajados. Ella estaba metido en la carrera. Estaba metido, no por eso estaba de mal humor, pero sí estaba pensando en algo, armando algo y por ahí su estado de ánimo que reflejaba, hablamos hace un rato de eso, si él ya estaba en un modo enojado, cerrado, cara seria, era porque su estrategia era que quería que lo vean así, tanto rivales como su equipo. Sí, porque generaba y por el contrario, el día que estaba hecho de buen humor y más verborrágico, también quería que ser visto así. Entonces era una estrategia constante y orientada, como decís vos, a ganar. No había otra. Y él siempre quería y se vinculaba con los mejores, ¿no? Pues Berta, Orseg, Canapino, siempre trató de Cachi Carasini, a Guerra al lado. Él siempre se protegió porque él no se subía a cualquier auto, él buscaba tener las mejores herramientas y exigía en consecuencia, ¿no? Porque el box de él era el más prolijo, el más ordenado. Modificó el automovilismo argentino a partir de la forma de que cómo estaba pintado su auto. Todo era un lujo el auto de carrera de Traverso, ¿no? Era un modelo para el resto, fue el iniciador de un camino, ¿no? Además, él fue que creo que inventó el director deportivo, Alberto Scaracini. No existía esa persona que era nexo entre el piloto, el técnico y la gente incluso, ¿no? Cachi, que hoy sigue siéndolo, porque es un apasionado también del automovilismo, fue uno de ellos, que venía con la experiencia de haber hecho con Canapino alguna incursión europea. Él lo incorporó y le sirvió un elemento más para hacer. En el momento que había que ser muy estratega por el tema de los pesos, de la penalización, de taquito ganó los campeonatos. Sí, y usando la estrategia. Exactamente. Bueno, vamos a hacer un corte rápido y seguimos. Quiero escuchar la anécdota de Redolfi. Ya volvemos. Cuando se trata de logística, la puntualidad y la confianza son esenciales. En TRF somos expertos en soluciones para la industria farmacéutica, cosmética y perfumería, calzado e indumentaria. TRF. Todo resulta más fácil. Campeones, la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Porque la movilidad es más que desplazarse, es la libertad de llegar más lejos y es nuestro propósito llevarte a donde quieras ir. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Seguimos con más legado de campeones y en este caso charlando. Quiero escuchar, Jorge Legnani, ¿cómo viviste vos una de las declaraciones que creo que sobre mi papá tiene más vistas en es las una de redes? esas, ¿no? Esa, Sí. El insulto a Ponce también en Río Cuarto, tiene varias el flaco, pero esa de Redolfi estábamos transmitiendo la carrera, me acuerdo, por radio, nosotros por Radio Rivadavia en ese momento, y era una serie en Paraná. Y Hugo Redolfi de San Jorge va a ir hacia un trompo y queda trabado el auto de tu papá adelante, sin posibilidad de moverse, por lo que hubo que esperar que pasaran todos los autos. Se corrió Redolfi y venía tercero o cuarto, terminó último. Y como sabíamos por dónde venía la cosa, los periodistas no fueron a buscar al ganador, que ni se recuerda quién fue de esa serie, y sí todos los micrófonos van a buscarlo a Juan María a ver qué decía, ¿no? A ver qué decía después de terminada una serie que lo obligaba después a largar último en la final. Y dice, ¿qué pasó, Juan María? ¿Qué pasó? Y el flaco se sacó el casco, tranquilo, hizo una pausa, un silencio. Había 10, 12 micrófonos, muchas radios del interior.
Dice, este Redolfi es un tipo, dice, un tipo sincero. Y todo, silencio, dice. Es boludo y tiene cara de boludo. Dice. Se dio media vuelta y se fue, dice. Y bueno, una explosión. La radio no podíamos seguir hablando porque yo digo, este viene arriba del auto de carrera pensando qué es lo que va a decir. Tenía esa velocidad mental, Juan María, ¿no? Que después conservó, Paula, cuando él se retira. Nosotros lo íbamos a buscar especialmente cuando iba a las carreras porque él concentraba, tenía un magnetismo, tenía una forma de acercarse a la gente, que después con esas charlas que también tanta gente valoraba y que disfrutaba, ¿no? Te cuento una anécdota más. Nosotros en algún momento estábamos en Canal 7 y había un director del canal que era muy fierrero y nos propone hacer un programa con periodistas y corredores. Y fui hablando con varios y le digo, era un jueves, viernes, y le digo, ya está el programa Mesa de Campeones, que sigue estando al aire, tenía 27 años, nací el programa. Y le digo, tenemos a Cocho, está Ángel Guerra, lo tengo a Tito Besone, y me dice, conseguilo a Traverso y lo hacemos, me dice, ¿no? Y bueno, lo llamé al flaco, había carrera en Córdoba, en el Cabalén. Desayunamos juntos, le dije, dice, me encanta la idea. Y a la semana estábamos firmando contrato, ¿no? Pero fíjate lo que era el automovilismo. Lunes a las 9 de la noche en el estudio más importante de Canal 7, el Estudio 1, con público, la gente iba a verlos a ellos, ¿no? Poníamos autos de carrera, llevábamos autos de carrera, lo que era el automovilismo. Tu papá era el artífice fundamental de esto, ¿no? Dijo, si viene Traverso, el programa lo hacemos. Bueno, estuvo Traverso y el programa se hizo, ¿no? Tenía el personaje arriba y abajo del auto. Era realmente algo que, bueno, creo que por eso fue, como me dicen tanto y me encanta escuchar, un distinto, ¿no? Exactamente. Esa es la palabra justa, ¿no? Para indicarlo. Y el por qué llegó pero tan alto. Además, estuvo en una época muy fuerte de pilotos. O sea, había una cantidad de pilotos de un altísimo nivel, pero era increíble. De pronto lo irrespetuoso que era para algunas cosas y los códigos y respeto que tenía hacia aquellos con los cuales compartía la pista y con qué forma charlaban entre ellos. No existían los Caraman en aquella época. ¿Te das cuenta? Te bajabas del auto y al lado, en el box de al lado, si le habías hecho una macana, no sé, a cualquiera, a Fernandino, a Yoyo, a Cocho y demás, lo encontrabas ahí, ¿no? Te enfrentabas cara a cara. Exactamente. Se tocaban, se rozaban. Muy pocas veces y rara vez se chocaban. Pero todos sabían perfectamente bien que podían hacerse donde no había ese riesgo que te ponía en el límite de la vida. Alberto, ¿cómo llegaste a ser periodista deportivo? ¿Dónde viene tu pasión por este deporte? Bueno, sabes que tengo cosas parecidas. Yo ahora te voy a hacer una pregunta a vos también, ¿no? La misma pasión por, digamos, el deporte del automóvil, por la docencia, 80 años y sigo dando clase. El profesor Juárez, te conocemos. Sí, bueno, viste, pero es algo que está dentro. A ver, tu padre era exactamente igual. Sí, no, desde que pudo pidió manejar, subirse en un autito a un karting de juguete, a UPA del papá para manejar su estanciera y el Rambler. Y hasta la última carrera que trató de ser el mejor, ¿o no? Sí. Cuando se dio cuenta que no pudo hacerlo y que había cosas que no se lo permitían, ¿qué hizo? No lo siguió mal. Ahí yo me voy a jubilar también, ¿eh? ¿Está bien? Bueno, ojalá. Y te voy a hacer una pregunta. Sí. Ahora yo a vos. Porque la vida de mis hijos y de mujer no ha sido fácil con gente que de pronto es cabeza de una familia y tiene la pasión por lo que hace y a veces lo antepone por una egolatría. ¿Cómo te llevaste en los últimos tiempos? O sea, a mí me fue bien con mis hijos. Con mi mujer todavía sigo las piñas. Todavía tenés que pedirle disculpas por tantos fines de semana que la dejaste sola con los chicos. ¿No? Mi pregunta es, ¿cómo te fue a vos en todo eso? ¿Lo perdonaste? ¿Te costó? ¿Lo charlaste? Una de las pocas personas, creo que junto con mis hermanos, que cuando mi papá anunció su retiro no nos pusimos tristes. Al contrario, fue como, bueno, terminó esta etapa que lo tenía tan atado a los fines de semana fuera de casa y por ahí me va a empezar otra con otro relax, con otros tiempos y fue eso lo que empezó, justo coincidió un poco que empezó a ser abuelo y claramente pudo hacer con mis hijos lo que no había hecho conmigo, y acompañarme al primer día de clases, cuando mi hija fue abanderada, algún acto de colegio, algún partido de hockey o fútbol.
esas cosas pudo hacerlas después, con lo cual no, yo me puse contenta cuando se retiró. Me preocupó ver cómo iba a llenar esa pasión, esa adrenalina que él necesitaba para vivir. Pero la verdad que la encontró en reencontrarse mucho con el contacto con la gente, que por ahí en actividad le era más difícil, el contacto con el fan, el contacto con el seguidor. De pronto ahí pasaba que una persona que se acercaba a pedirle una foto o que me firme alguna foto, lo que sea, él se sentaba a hablar y le contaba una anécdota. ¿Sos de Bahía Blanca? Yo una vez en Bahía Blanca. Y la verdad que ese relax creo que le compensó un poco esa falta que tenía, que si bien dijo, yo nunca dejé de querer manejar, lo que se bajó era por ahí de la competencia. Exacto. Así que, pero sí, fueron muchos fines de semana sin mi papá, muchos cumpleaños y momentos. Pero bueno, también en un momento mi mamá hizo un gran trabajo en eso. A mí, con mis hermanos, nos hizo entender que era un trabajo. Mi papá no hacía un hobby. Por ahí había otros pilotos que corrían por ganas, era su hobby, una cosa que no dependía de su trabajo. Mi papá sí. Entonces, de alguna manera era, hacé de cuenta que así como el papá de tu amiga va a la oficina los fines de semana. Era su trabajo, sí. Entonces, eso lo con la dedicación a pleno. Sí. Lo conocí tanto porque siempre recuerdo una época del equipo West, ¿no? No tenía dinero para cargar nafta. Estaba yo en una reunión y viéndole a Flitter, a Héctor, que también lo adoraba, ¿no? Pero no para sacarle 100 pesos, sino no los tenía. Era real, no los tenía para el auto de calle. Se llama Juan María Traverso. Y llevó a las empresas más importantes en sus autos de carrera. Fue el referente que uno todavía dice, bueno, te cuesta creer, ¿no? que Juan María no esté, ¿no? Porque disfrutábamos cada charla. Él se oxigenaba también porque hemos tenido los cortocircuitos, fuerte, con el periodismo, con todos los medios, con los corredores, porque él también se oxigenaba con eso. Era como que lo hacía más combativo. Tenía su carácter potente el flaco, ¿no? Daba gusto. Y bueno, por eso trascendía también. Me acuerdo de una nota que una vez le hace el gráfico y del que fui testigo, que estaba en el box con Luis Di Palma, en la casilla con Luis Di Palma, con quien tenían una rivalidad. Y tu papá cuando declaraba fuerte, ¿no? Las notas de él no pasaban desapercibidas. Luis corría con la berlina ya en la parte final de su campaña. Y el flaco, fiel a su estilo, le hace una nota. Él era la figura de Renault, del TC2000, y dice, Di Palma está viejo, debería retirarse. ¿Para qué? El gráfico lo puso en la tapa, una foto. Y Luis daba unos saltos así, Di Palma, con quien teníamos relación nosotros. Y por ahí se encuentra, pasa por el box, no me acuerdo ni a qué autódromo, y dice, Traverso, vení. Yo pensé que le iba a boxear ahí nomás, que Luis era de carácter fuerte también, los dos. Y lo llama, vení Traverso, vení. Y le dice, ¿y esto? Y vos podés creer que tu papá agarró, miró así, la había visto la nota, ¿no? Y agarró una virome y le puso, para mi ídolo Luis, con mucho cariño, Juan María Traverso. Le dio un beso y se fue, Y yo digo, qué velocidad este muchacho, pero, o sea, es como que le explicó todo, dice, como que yo lo entendí como, ¿qué es esto? Le dijo, para mi ídolo Luis, con mucho cariño, Juan María Traverso. O sea, si no haces esto, no salís en el gráfico. Si hubiese dicho, la Coupé Fuego anda muy bien, estoy contento con el equipo. Nada, un recuadrito así. Traverso empujaba, entonces era tapa del gráfico y era un notón, ¿viste? Después con Luis tuvo su control, se lo habrá durado unos meses a Di Palma. Pero cuando se encontraron, que fui testigo de eso, le di un beso y le escribió eso, una cosa brillante. Muy linda anécdota, esa no la conocía. Me encantaría escuchar alguna otra historia. ¿Cuándo lo conociste? ¿Te acordás el momento? Sí. Cuando debutó con el Torino, ¿no? Cuando debutó con el Torino en Pergamino, se lo prestó Marito García, lo recuerdo, y nos asombró porque, como decís vos, no había pasado por ningún tipo de vehículo competitivo. No. Ni simulación. Lo era natural. Era una cosa tan natural lo que hizo. Por eso también él no le gustaba todo esto, los simuladores, todas esas cosas. No. Yo tuve déjame a mí, salgo y lo descubro yo el auto. A mí me apasionaba la Fórmula, me apasiona la Fórmula, hoy la Fórmula 1, ¿no? Y con el Fórmula 2 no lo podía hacer enganchar.
¿no? O sea, para que él recibiera el informe de cómo era el trabajo de puesta a punto, bastante más complejo que un auto de turismo, ¿no? Yo hoy no me lo imagino mi papá corriendo, por ejemplo, con cámara on board o con tema de la exposición del piloto con todos sus trucos. Sí. Creo que no lo aceptaría, no sé si piensan lo mismo. No lo hubiese aceptado tampoco. Y él tenía su chisporroteo porque él fue piloto Renault, fue piloto Toyota, fue piloto Peugeot. Yo me acuerdo, una automotriz muy importante en un momento, tu papá, el auto no andaba, le cerraron la puerta y un directivo que estaba en la carrera fue y lo encaró y dice, Traverso, mis autos no se golpean las puertas. O sea, tenía ese tipo de cosas porque el hombre era crítico cuando algo no caminaba, ¿no? Entonces en este automovilismo no sé cómo cuajaría, ¿no? Yo creo que no. No. Vos sabés que yo creo particularmente que él se retira por eso. Se retira porque comprueba en las 2 o 3 últimas carreras. Yo recuerdo, él no iba a disfrutar lo que disfrutaba permanentemente manejando, compitiendo con un auto de carrera. No, sufría. Sí. Y además nadie lo ayudaba y además tenía que hacer cosas que no eran su modo vívido común de que había desarrollado. Te cuento la anécdota. Yo tengo 2 amigos. Un amigo, que era hermano, son mellizos. Uno fue el director general de Disney, sí, en lo que es todo el tema de dibujo animado. Sí, sí. El hermano de Enrique Scalabroni. Enrique Scalabroni fue muy amigo de tu padre también, porque vivió con él la época del Project Corsair en el TC2000. Bueno, el hermano de Enrique Scalabroni, director de Disney, cuando se pasan de hacer el dibujo animado a puro lápiz y papel, manual, y empiezan con la computadora, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo? Se fue claro. Como se fue tu padre ese día de Olavarría, no me lo olvido jamás, ¿no? Un domingo a la mañana que para mí fue tristísimo, porque insisto, nunca se lo dije, nunca se lo demostré, pero lo admiré. Me quedo con eso. Se acaba el tiempo y placer, es verdad, Paula. siempre la sensación es que falta tiempo para recordar tantas cosas. Pero bueno, les agradezco a los dos sus palabras, su cariño y sus historias compartidas. Un placer. Muchas gracias. Hasta el miércoles que viene. Auspiciaron este programa. TRF. Todo resulta más fácil. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros.